Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Mi nombre es José. Estamos en Maratón Geek, chavales, para hacer la review del episodio número 5 de Así Aprenderá, chavales. Tiene muchas cosas en particular este episodio, principalmente la más importante es porque está basada prácticamente en un hecho de la vida real, un suceso de la vida real, donde llevó el desenlace de una docente de una escuela primaria a tomar la decisión de quitarse la vida. Básicamente está basada en ese padecimiento de lo que sufrió la profesora, y también podemos ver la evolución de cómo es socialmente tanto ella como en cualquier parte del mundo. O sea, esto es una representación viva de muchos lugares del mundo donde existe mucho tipo de violencia y mucho tipo de maltrato entre docentes, entre alumnos y docentes, entre padres y los docentes. O sea, existe mucha clase de maltrato y vemos que esta temporada lo va reflejando episodio a episodio. Y lo que vamos a ver ahora es básicamente las repercusiones que padece una profesora de escuela primaria en sus primeros años, y vemos el padecimiento no solo de cuidar a los niños y todas las tareas que conlleva eso, sino también el maltrato que sufre ante un extremo acoso que sufre por una de las madres de uno de los niños. Eso en cierto modo provoca en corto y mediano plazo un daño y una profunda herida que se va desencadenando para tomar el rumbo de quitarse la vida, chavales. Eso es lo que ocurrió en la vida real. Lamentablemente ocurrió y ocurren y posiblemente seguirán ocurriendo este tipo de casos en todo el mundo. No son solo en Corea, sino también aquí en Argentina o en cualquier lugar del mundo. Existen muchas clases de violencia y muchas clases de maltrato, chavales. Así que let's go. Vamos a hacer la review de este episodio, el número 5 de Así Aprenderás. La sinopsis nos dicen: cuando la entereza de una profesora de primaria se quiebra por la constante presión de su entorno, Hwa-Shin la sustituye con el objetivo de revertir la situación y resolver el caso, chavales. Me encantó el tema de este episodio. Todo el retrato por parte de la profesora, por parte del antagonista, que será la madre del niño. Vemos la evolución del caso, cómo se ejecuta la resolución del problema y mucho más, chavales. Así que por parte de personajes a destacar, como les dije, la profesora me pareció increíble. Su participación me pareció increíble. Todo el desarrollo del personaje, desde que empieza a impartir la educación hasta que toma la difícil decisión de ponerle fin a su vida, me pareció increíble todo el desarrollo, chavales. Y también podemos ver parte del antagonista, la madre del niño. Vemos ese tipo de cierta violencia psicológica, cierta impunidad que en cierto modo tienen muchos padres a la hora de atosigar profundamente a los profesores. Así que, chavales, vemos aquí una gran historia, chavales, por parte de Hwa-Shin y por parte del equipo de investigación de la OPDE. Vemos que te toman muy en serio, chavales, muy en serio, debido a que es un padecimiento muy común dentro de toda la comunidad educativa, chavales. Así que, copado. Vemos cómo se resuelve el caso. Esto me pareció muy increíble a lo largo de cada uno de los episodios, que cada vez que es cierto un problema, la solución va a ser siempre ir al hueso, ir directamente al grano, ir donde se ocurre el problema. Vemos aquí mismo es básicamente un acoso constante a través de mensajes, a través de llamada, a través de ir a su propia casa, a través de inclusive de generar una denuncia falsa. O sea, ese tipo de violencia que, sumado al trabajo que conlleva estar no tan solo enseñando, sino dependiendo o pendiente de qué es lo que hacen los niños, la sumatoria de las dos cosas, sin lugar a dudas, llevan a la difícil decisión de la profesora. Me pareció muy copado también cuando Hwa-Shin, que es el inspector que toma el lugar de la profesora, imparte la clase, y sabemos que, porque ya lo hemos visto en capítulos anteriores, Hwa-Shin es un ex soldado o es un soldado altamente entrenado, pero después de terminar una clase con esos niños, terminó exhausto. Así que el padecimiento que habrá sufrido la profesora, no tan solo enseñando a los niños, sino también sufriendo el acoso, hubiera sido extremo, chavales.
extremos. Un aplauso para la profesora, chavales. Vemos, increíble historia. Y vamos a comenzar ahora con la review con spoiler, paso a paso, cada uno de los momentos, frame por frame. Vemos el flashback, vemos el parte de la madre, el parte del niño, porque yo calculo que acá hay dos víctimas principales. Tanto la profesora, que padece la violencia de la madre, del niño, como el propio niño, porque en cierto modo es relegado a un objeto, es relegado a algo mucho más bajo, chavales, no un tan solo niño. Entonces totalmente despreciado y ninguneado por su propia madre y por su propio padre, a cual el mismo trata, chavales, y que vemos que en todo momento el propio niño, en cierto modo, no tiene mucho afecto. Si vemos cuando va a la escuela a buscar el padre lo va a buscar en la escuela, en cierto modo no quiere irse con él. Vemos cómo lo observa a la distancia cuando están en la casa. La verdad, también el niño, chavales, muy bien hecho, chavales. Continuamos. Y lo que va a tocar ahora es la review con spoiler, chavales. Con spoiler del quinto episodio. Muy copado, chavales. Muy entretenido. Podemos ver aquí, chavales, Netflix serie. Y podemos ver aquí, chavales, esto es ya una vez, porque por un lado vemos el tiempo presente, después vemos el flashback y después volvemos al tiempo presente cuando la OPD decide tomar cartas en el asunto, chavales. Qué zarpado. Vemos aquí a la profesora. Esta es la profesora en cuestión, la víctima en cuestión, que es sometida a un grave estrés. Vemos aquí cómo en cierto modo le escribe a su madre notificándole de la dolorosa decisión que tomó, que es quitarse la vida, chavales. Que es quitarse la vida. Lo entenderás si lees mi diario. Y vemos aquí, chavales, esta difícil situación o este extremo que llevó la profesora. No lo hagas lo que hagas, no la perdones. Y esta parte, chavales, esta parte me pareció muy difícil, chavales. Vemos aquí cómo en cierto modo está destrozada, chavales. No obstante, ante una difícil situación podemos ver que llegan justo a tiempo, chavales. Justo a tiempo para rescatarla, chavales. Y podemos ver en qué situación psicológica está la profesora. Sin lugar a dudas está en una situación extrema de tomarle esa decisión de quitarse la vida, no poder enseñar. Creo que aún no se ha enterado. Esta parte me pareció increíble. Y vemos como ahí la inspectora Han Rim, chavales. Vemos como la inspectora Han Rim. Podemos ver ahí la silla como un gesto simbólico de la situación psicológica que está la maestra. Y podemos ver aquí cómo están todos los profesores realizando un test psicológico, chavales. Eso me pareció increíble. No habrá consecuencias negativas por sus resultados. Simplemente debe responder. Tenemos aquí a la profesora y tenemos por aquí a la inspectora Han Rim, chavales. Hoy te vas antes, chavales. No habría consecuencias. ¿Vas a decirle que renuncias a ser maestra? Qué zarpado. Esto me parece... De acuerdo a las órdenes de la OPDE, vemos como este tic... Por eso me gusta que es una muy buena interpretación. Vemos este tic nervioso que se va generando por acá. Es muy buena interpretación, porque no es tan solo leer el guión, no es tan solo incorporarlo, sino también sentirlo, chavales. Vemos este tic nervioso. Lo hace muy bien la actriz, chavales. Termina una licencia temporal, chavales. Es una buena maestra. Y podemos ver aquí que realmente solicitó la ayuda de la OPD. Fue la madre de la propia profesora, chavales. Debido a que está en una situación extrema. Qué zarpado. Va a recibir tratamiento. Qué zarpado, chavales. La verdad que me pareció increíble la interpretación. Y esto también me pareció muy zarpado, chavales. Porque podemos ver aquí al propio Washim siendo el profesor sustituto de todos los alumnos, de todos los niños. Y podemos ver ahí, chavales, como en cierto modo, a diferencia de lo que fue el primer episodio, a diferencia de lo que fue cuando él directamente dijo que todos responden ante la violencia, ante el temor, ante el miedo. En este caso no es así, tiene que tratarlo de diferente modo. Silencio. Vemos como en cierto modo nadie le hace caso a nadie. Y vemos por aquí mismo como el profesor dice que quiere que uno de los niños pide que vaya a ir al baño. Eso me pareció muy zarpado. Muy zarpado, chavales. Por eso yo solo digo, no es tan solo el acoso lo que sufre, sino una sumatoria. Primero, principal, que debe cuidar a los niños, debe enseñarles. Hay una sumatoria de muchos niños, entonces... Y sumarle a eso el estrés que conlleva todo ese trabajo, sumarle el estrés de una acosadora, me pareció muy zarpado, chavales. La sumatoria de muchas cosas. Y este es el niño en cuestión, chavales. Ese es el niño en cuestión. Esta parte me pareció genial. Como un ex soldado literalmente termina exhausto
después de impartir una sola clase un día a unos niños. Y podemos ver el sufrimiento por parte de la profesora. Y esto me parece genial, chavales. Vemos aquí cómo en cierto modo está haciendo un video grabación de presentación. Calculo que esto sería una especie de enviar un video como forma de currículum a la hora de enseñar, impartir clases. Lo voy a decir mi nombre. Vemos aquí la método de enseñanza. Vemos los ojos brillosos como ella misma imparte. Vemos los niños aquí mismo y vemos atrás a todos los padres y madres, chavales. Qué zarpado. Vemos todo aquí. Me pareció increíble. Y la cuestión es esta, chavales. La cuestión es esta. Primero está el niño, después está la madre, chavales. Después tenemos todos los padres atrás, los demás niños. Qué zarpado. Esta es la antagonista de esta historia, chavales. Así que vean bien el rostro porque es molestísimo, chavales. Es molestísima esta señora. Y vemos por aquí que hay un grupo de WhatsApp de madres con los estudiantes y principalmente con el personal docente y cómo constantemente lo atosiga. Qué zarpado. Profesora, yo no quiero hacer eso. Vemos como en cierto modo sigue impartiendo el modo de enseñanza, sigue impartiendo la madre cómo debe enseñar en sí a los niños en particular. Es decir, que no haga esto, que no haga lo otro. Y vemos como constantemente le envía mensajes, constantemente, todas horas. No importa la hora, no importa el lugar, no importa. Ella le envía un mensaje de cómo debe tratar a su hijo en comparativa. Inclusive, comparando. Inclusive acá dice, use sostén tirante por favor. Puede afectar el desarrollo de la conciencia sexual de los niños. Vemos aquí como en cierto modo se mete y se recontramete. No obstante todo eso, sino también se busca en las redes sociales, en Instagram y todo el resto de sociales y la sigue apoyando por ahí. La verdad que es zarpadísimo, chavales, zarpadísimo. Vemos por aquí como es no solo un comentario, sino constantemente. Se queja con la profesora, con el directivo en vez de apoyarla en cierto modo dice que pase de largo, que evite utilizar las redes sociales. La verdad que es zarpado, chavales. Tengo que pensar en los niños, eso me pareció muy copado. Tengo que pensar en los niños. Qué copado. Vemos que el espíritu de la profesora es seguir enseñando, seguir impartiendo. Y vemos por aquí que le enseña, ese es el niño en cuestión, el niño que le da muchas preocupaciones y que le imparte, chavales. ¿Qué dice tu corazón? ¿Cómo quieres llevarte con tus amigos? Me pareció muy copado, chavales. Pasar ahí de ser el niño tímido a estar contento con una sonrisa y jugar con sus compañeros, chavales. Vemos todo el grupo. Y esta parte muchas veces donde desencadena el concepto futuro, chavales, porque vemos en cierto modo jugando los niños se lastiman y vemos cómo responden de cierto modo ante esto, chavales. Y vemos por aquí las dos madres en cuestión, primero principal la acosadora y por este lado la madre del otro niño que fue agredido. En sí fue en conjunto, pero lamentablemente de algo de los niños pasa a los adultos y puede ser algo mucho más grave. Qué zarpado. Espero que no, si no, no lo voy a pasar por alto. Vemos como cierto modo existe una clara cosa, chavales, existe una clara imposición ideológica por parte de la madre de esta sobre las otras. Quiero el comité a ver si me dicen ellos hablan. Y vemos aquí que acá posiblemente es donde se recrudece todo, chavales. Vemos cómo la madre le reprocha la decisión que tomó la profesora y vemos cómo constantemente acá se encrudece todo, chavales. Directamente busca el teléfono personal de ella, busca el domicilio. Qué zarpado, chavales. ¿Qué va a declarar en la junta? Le pregunta. Y vemos como en cierto modo la presiona, la somete o le quiere decir que diga que no fue culpa de su hijo, sino fue culpa del otro, chavales. Y vemos aquí cómo consiguió su número de teléfono personal y constantemente la llama, chavales. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Madre de Ushin. Qué zarpado. Y vemos aquí cómo en cierto modo cae totalmente, primero principal en la depresión y segundo en una crisis nerviosa. Inclusive llega a estar al punto de estar en su propia casa, chavales. Qué zarpado. Vemos como en cierto modo pone una sonrisa falsa, pero podemos ver aquí la madre continuando acosando a la profesora, chavales. Muy, muy zarpado, chavales. Inclusive envía al padre del niño, el padre de Ushin, y como en cierto modo él no quiere irse. Esta parte me pareció genial, chavales. Esta parte me pareció genial. Y cómo se lo lleva a la fuerza. Como en cierto modo ejerce violencia sobre el hijo, sobre la profesora, y en cierto modo asusta a todos los demás niños, chavales. Qué zarpado. Y acá es lo peor de todo.
lo peor de todo es que la propia madre acusa a la profesora por maltrato infantil, chavales. Qué zarpado, loco. La verdad que es muy indignante. Y vemos aquí las consecuencias que lleva la madre por hacer una denuncia falsa. Literalmente, lo único que tiene que hacer es disculparse, escribir una carta, nada. Mientras que ella vemos cómo sufre las consecuencias, chavales. Vemos aquí, me recordó mucho al personaje de Ichu en Tierra de Oro, chavales. Me recordó mucho a ella, la actriz. Tiene un aire. Vemos por aquí cómo la sigue acosando. Qué zarpado, chavales. Muy, muy zarpado. Vemos aquí, calculo que en el tiempo presente, vemos cómo en cierto modo el Shin, yo calculo que debe ver en la profesora a su ex esposa, chavales. Yo calculo que en cierto modo ve en la ímpetu por parte de la profesora que quiere impartir educación a los niños, ve en ella a su ex esposa que también quería impartir educación, chavales. Vemos esa psicología inmersa, chavales. De acá, principalmente las consecuencias, chavales. Vemos que existe una gran cantidad de denuncias falsas por parte de los padres hacia los profesores, que la mayoría terminan siendo falsas denuncias y que no implican ningún tipo de castigo hacia los padres, chavales. Vemos por aquí, vemos que 97% y solo el 1,6% son verdaderas, chavales. Son verdaderas. En los últimos 5 años fue 11.626 denuncias y solo el 2% fue procesado por la autoridad, chavales. Qué zarpado. Me encanta este personaje, como en cierto modo dice todo, dice lo que muchos pensamos, chavales. Qué zarpado. Vemos que irradia una furia e indignación. Qué zarpado, chavales. Y vemos por aquí la figura del ministro de Educación, como en cierto modo busca ese concepto de amparar a los profesores ante las constantes denuncias falsas, ante la violencia que pueden llegar a sufrir por parte de los padres. Qué zarpado, chavales. Vemos como aquí la dejan en un lugar de tratamiento, chavales. Vemos esta interacción también es bastante copada. Esta interacción bastante copada. Vemos como él cree que existen alienígenas, ella no. Y vemos esta mirada que no es muy casual, chavales. Esta parte me pareció genial, chavales. Acá es donde empieza, chavales. Acá es donde empieza la parte del procedimiento de ejecución del plan para hacer caer a la madre de Ishu, chavales. Para hacer caer a la acosadora, chavales. Lo más importante, le pedimos a Ish o Ushin que venga al salón, chavales. Qué zarpado. Podemos ver aquí que la madre toma presencia por parte del nuevo profesor y que le da nueva clase, chavales. En cierto modo, ¿cómo le va a recriminar las clases? Esta parte me pareció genial. Esta parte me pareció genial, chavales. El primer encuentro entre el inspector Washin y la madre, chavales. Podemos ver aquí este primer encuentro. Lo más copado es la psicología de el inspector Washin a la hora de ponerse del lado de el alumno, ponerse del lado de la madre sobresalir, hacer sobresalir a su hijo para que no esté a la defensiva. Literalmente él le dice que es muy bueno en las matemáticas, es muy bueno estudiando, es muy bueno en todo. Y en cierto modo también lo hablaba ella. Eso me pareció muy copado, chavales. Estas palabras me parece que en cierto modo la hacen bajar la defensa, la hacen bajar los decibeles. Y me pareció muy chapado, chavales. Qué zarpado. Es que Ushin se quedó dormido en clase. Y acá es donde empieza, chavales. La profesora sufría el acoso de la madre y vemos que aquí va a sufrir la madre el acoso del profesor, chavales, con llamadas y con más cositas, chavales, con más llamadas y más cositas, a todas horas, preguntándole cualquier cosa, preguntándole cualquier cosa porque la debe tratar de forma psicológica, que es lo más importante, chavales. Vemos por aquí que la llama a cualquier hora del día para preguntarle cualquier tipo de cosas. Qué zarpado, chavales. Esta parte me pareció también interesante. ¿Cuál es la metodología que se puede llevar adelante para proteger a los docentes por parte de la violencia, por parte de los padres y por parte de las denuncias falsas que pueden ejercer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Desde el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que se puede hacer para resolver este problema que atosiga a tantos docentes, chavales? Eso me pareció muy copado. ¿Qué tipo de solución? Esta parte me pareció genial, chavales. Vemos a la madre furiosa, cómo está haciendo buscar al profesor. Y vemos aquí, señora Lee. Esta parte me encanta porque en cierto modo la recibe con una sonrisa. Eso es un trabajo psicológico muy copado, chavales. Muy copado.
Justo estaban pensando en llamarla. Ustedes ya saben cómo saludamos. Les voy a saludar con la mano derecha. O mejor, que aprenda a saludar con la mano izquierda. Saludar con la mano se relaciona con los hemisferios izquierdo y derecho. El maestro puede decidirlo por sí mismo. Lo llamaré cuando lo necesite. Mi esposo ya está enojado por lo que pasó ayer. Esto me pareció, va a repercutir, chavales. Vemos aquí, esto me pareció muy sopa. El padre de Ushin. El padre no era mi intención. Vemos como es cierto. Acá es lo peor que pudo haber dicho la madre es esto, chavales. Mi esposo estaba muy enojado, dice, chavales, qué zarpado. Y vemos en los ojos la mirada que toma, chavales. Esto me pareció muy copado. De pronto vemos al inspector Ushin yendo a buscar. Padre de Ushin, esta parte me pareció genial, chavales. Esta parte me pareció genial, en forma directa, yendo al grano, yendo a buscar la solución del problema, chavales. Sin lugar a dudas, encontramos el ojo del huracán, que sería la figura del padre como figura intimidatoria ante cualquier persona, chavales. La figura masculina que dice que le respalda a la madre. Eso me pareció bien zarpado. Y vemos como aquí, como el profesor lo va a buscar y lo va a humillar públicamente, chavales. Eso me pareció muy zarpado. Esta parte me pareció genial, chavales. Zarpado, levántese. Y podemos ver aquí que en cierto modo lo humilla delante de público y delante de sus propios compañeros y delante de su jefe, chavales. Qué zarpado. Por favor, señor, por favor. No es cierto, fue un malentendido. Llegó al punto de bajar los penales. ¿En serio quieres que te mate? Al punto hasta reaccionar de esa forma, chavales. Bien ahí, chavales. Si vuelvo a ver algo parecido a mi marido está enojado, qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Lo mato. Y vemos que aquí como el marido va en búsqueda de su esposa, chavales. En su esposa. Haz que despidan a ese cabrón. Sobre. Y esto me pareció muy copado, chavales. Porque pudimos ver al principio cómo el parte directivo, en cierto modo, ignoró la preocupación o la solicitud de la profesora. En este caso, los directivos toman parte, chavales, de las profesoras y de la OPD. Al punto tal de decirle, chavales, enfrentarse directamente a la madre, chavales. Oiga, directora Kim, ¿cree que vine aquí porque no sé eso? Qué zarpado. ¿Quiere que le diga otra cosa que usted ya sabe muy bien, que lo sabe mucho? Qué zarpado, ya lo verán, yo me encargo. Sino que como una maestra experimentada, chavales. Eso me pareció muy copado. Muy, muy copado. Vemos aquí como en cierto modo la madre se lleva a su hijo delante del profesor y delante de los alumnos. Cómo toman la determinación. Pero no obstante, chavales, no obstante le salió el tiro por la culata, la madre se va a encontrar con algo muy importante, chavales. Primero el profesor junto al resto de las madres y segundo, con aún más importante, una denuncia por maltrato infantil. Ushin se resistía y usted lo agarró. Qué copado. Comentenemos. Vemos por aquí atrás la madre observando cómo hablan de ella, chavales. Eso me pareció muy bien ahí, bien ahí. Y comienza, chavales. Comienza la parte final, donde vemos aquí a la madre que dijo. Vemos aquí a la madre enfrentándose su profesor, al inspector Washim. No obstante, anteriormente, esto me obtenido que no lo vimos, esto por aquí. Vemos aquí cómo va la madre, pero no obstante, esto es lo más importante. Vemos cómo ve a la profesora que anteriormente atosigaba metiéndose dentro de la escuela. Pero se encontró con el profesor sustituto y con el inspector. Vemos como aquí. Permítame volver a presentarme. Soy inspector Nawashim. Vengo de la OPD. Qué copado. Esto no es instigación. La instigación es una mierda ilegal. Vemos que dice, chavales. Y vemos aquí cómo dispara. No obstante, podemos ver aquí la verdadera dos víctimas de todo este caso, chavales. Vemos por un lado a la profesora y por otro lado vemos al niño como las víctimas de este caso, chavales. Y al niño sufriendo igual que la profesora de su propia madre. Vemos aquí a la madre observando a la distancia, viendo sufrir y expresarse a su hijo, cómo piensa, qué es lo que siente. Y vemos como de toda forma nunca, hace mucho tiempo calculo que no recibía un abrazo, chavales. Y no, podemos ver aquí a la profesora siendo la profesora que quiere ser, cuidar a los niños, enseñarles y muchas cosas, chavales. Muchas cositas más. Un adulto que vive una vida solitaria
sino un solo amigo que cree que parece bien. Y en cierto modo vemos aquí atrás, viendo sonreír a su hijo, con la profesora se da cuenta que hizo algo terrible, terrible. Podemos ver aquí, más bien me refería a que tiene lagañas. Y como mayoritariamente podemos ver en todos los casos, que al finalizar cada uno de las investigaciones vemos las consecuencias. Por otro lado, por este caso vemos que la madre acosadora es llevada a juicio y podemos ver aquí que existe una gran cantidad de evidencia para procesarlo, chavales. Además, siempre espían las redes sociales de B. A también le envía mensajes de forma constante y visita su casa, lo que hace que B sienta miedo y ansiedad. Una multa de hasta 30 millones con base en la ley. Vemos cómo, en cierto modo, está procesando todas las cosas que hizo. A utilizó un conocido para intentar agredir a B. Con una persona intimida a otra, se castiga con una pena de prisión de hasta 3 años. ¡Qué copado! Eso también constituye un claro delito de agresión. En este caso A es la acusada y en el caso B y B es la profesora. Chavales, estas acciones se califican como delito cuando se producen entre dos personas. Por parte del gobierno, esta parte también me pareció muy copada. Esto yo calculo que viene el caso de que lamentablemente este caso está siendo visto desde un punto de vista de la vida real, debido a que está ejemplificado en un caso que ocurrió en Corea, donde una profesora terminó, como dije al principio, que se decidió quitarse la vida frente a la presión de impartir la clase, de proteger a los niños y aparte del acoso sufrido de los padres, chavales. Y la profesora también, una profesora joven de unos 20 y tantos años, decidió quitarse la vida, chavales. Vemos por aquí al ministro de Educación haciendo una reverencia en señal de disculpa por parte del Ministerio de Educación, por parte de que nadie hizo nada al respecto. Y lo más copado, chavales, podemos ver aquí. Esto también me pareció muy interesante porque no asumimos que hay una trama por detrás. El caso, esto sería el diario de la ex esposa del inspector y podemos ver aquí mucha también tela por hilar, chavales. Yo calculo que a medida que se vaya desarrollando la temporada vamos a ir conociendo más y más los casos en cuestión o la relevancia que pudo haber tenido el caso de la muerte de la ex esposa. Chavales, ha sido un gusto, fue un gran episodio. Este quinto episodio, sin lugar a dudas, es para mí el más posible llevado de la vida real a la ficción, a una serie, porque para mí los episodios anteriores, en mayoritariamente los casos son casos extremos que se suele dar uno cada 1 millón, o sea, es muy raro que se dé, o sea, que una escuela esté tomada por pandillas, eso no ocurre, que un alumno utilice el puesto de su padre para ejercer violencia o cierta presión sobre los otros alumnos. También suele ocurrir. Y que una influencer también, renuncia a frase, también es un caso de 1 millón, o sea, es muy raro. Pero que cierto tipo de violencia, de agresión, de acoso sobre los profesores, o inclusive en propios alumnos, es algo mucho más común de lo que uno se puede pensar. Así que, chavales, muy buen capítulo, muy buenas historias, muy buenas interpretaciones, tanto de la protagonista como del antagonista, porque en nuestro caso son actrices, por lo tanto es muy buena interpretación en el papel de mala y muy buenas historias, chavales. Así que, por favor, si han llegado hasta acá, no te olviden de seguirme, suscribirse para más contenido, chavales. Nos vemos en la próxima. Adiós, con más Maratón Geek y con más Así Aprenderás, chavales. Nos vemos con la review del capítulo número 6. Un muy buen capítulo, ya lo he visto. Nos vemos.